Saben, muchachos, que estamos como alternando un tema del inicio y un tema del final. Entonces, pues terminamos un tema básico que era genética y pues vamos a empezar un tema un poco más avanzado que corresponde a anatomía y fisiología. Entonces, pues vamos con el aparato respiratorio, que es importante porque nos suele fácil, por alguna razón se les llegan a complicar en algunas situaciones. Entonces, quiero que tratemos de aclarar esas preguntas que les pueden hacer en su examen y pues que quede bien claro para que no haya error. Perdón, como lo dice su nombre, el aparato respiratorio va a estar encargado del proceso de respiración. Entonces, desde un punto de vista muy profundo, desde un punto de vista bien estricto, respiración es intercambiar gases. ¿Sí? Vamos a ver que con respiración nos referimos a movimientos, nos referimos a tractos, pero principalmente nos vamos a referir al intercambio de dos gases. Y pues yo creo que todos aquí estamos conscientes de cuáles son los gases de los que hablamos, ¿no? Vamos a intercambiar oxígeno por dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, intercambio de gases. CO2 por oxígeno. Bueno, entonces esto va a ocurrir en cierta estructura. Más adelante la vamos a ver. Bueno, entonces con este intercambio de gases vamos a poder proveer de oxígeno a nuestras células transportadoras de oxígeno, que son quienes transportan oxígeno en el torrente sanguíneo. Pues vamos a proveer de oxígeno a estas células, ¿verdad? Y con este intercambio de gases también vamos a ver que se va a equilibrar el pH sanguíneo, ¿sí? Porque también en el sistema digestivo hay ciertas células que tienen mucho que ver con la producción de ciertos neutralizadores de pH, ¿verdad? Ciertos botes. Bueno, entonces junto con los riñones y junto con la sangre, pues van a tener esa función de mantener pH. Vamos a ver que por ahí también tiene esta función de eliminar cuerpos extraños, ¿sí? Eliminar cuerpos extraños por la movilización de aire. Más adelante vamos a ver qué estructuras son capaces de empujar aire hacia afuera para poder pues, precisamente eliminar algún cuerpo extraño que haya llegado a las vías respiratorias. La producción de la voz también está a cargo del tracto respiratorio. Vamos a ver que hay un conjunto de cartílagos, de músculos, de endotelios gracias al paso de aire, pueden producir sonidos que nosotros reconocemos como voz, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver que el sistema o aparato respiratorio está formado por dos porciones, ¿sí? Vamos a destacar aquí nada más dos. Aquí les pongo el mecanismo de ventilación, pero en realidad vamos a ver solamente dos. La porción conductora y la porción respiratoria, ¿sí? Son solamente esos dos, ¿sí? Y esos conjuntos de órganos van a estar encargados de todas las funciones que acabamos de platicar. Entonces, porción conductora y porción respiratoria. Los eritrocitos, exactamente, ya me decían acá por el chat, son los encargados de transportar oxígeno, exactamente. Entonces son ellos los que se van a llenar de oxígeno. Muy bien. Esto todavía no está en Telegram. Ay, sí es cierto. Perdón, se me olvidó subírselas. Sí, ahorita la pongo en su grupo. Perdón, se me olvidó pasarla la semana pasada. Sí, ahorita la pongo. ¿El estornudo es uno de esos mecanismos? Sí, exactamente. Ahorita vamos a ir platicando eso. Bueno, como todos los aparatos y sistemas, el aparato respiratorio va a estar dividido de dos maneras, en una forma anatómica y en una forma fisiológica, es decir, pues una forma estructural y una forma funcional. Entonces, estructuralmente, anatómicamente, al aparato respiratorio lo vamos a clasificar en vías superiores y vías inferiores, vías respiratorias altas, vías respiratorias bajas. Básicamente, las vías respiratorias superiores o altas son las que se encuentran fuera de la cavidad torácica. Entonces, ¿cuáles son estas vías? Corresponden a, ya voy, corresponden a las cavidades nasales, a la faringe y la laringe.
¿sí? Esas son las vías superiores o vías altas, ¿sí? Las vías inferiores, pues, son las que ya entran a la cavidad torácica. Quiero decir, tráquea, tráquea, bronquios y bronquiolos, ¿sí? Entonces, estos son los que consideramos vías superiores y vías inferiores. Recuerden que esta es la clasificación anatómica o clasificación estructural. Ahora, la clasificación funcional, pues vamos a dividir, en la clasificación funcional, perdón, vamos a dividir a estos órganos en porción conductora y porción respiratoria. Los órganos de la porción conductora son básicamente todos, ¿sí? Todos, quiero decir, las cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. ¿Sí? Todos estos órganos corresponden a la porción conductora. ¿Qué función tiene la porción conductora? Pues como lo dice su nombre, conducir al aire hacia el sitio donde va a ocurrir la respiración, la porción conductora. Entonces, ¿dónde ocurre el intercambio de gases? Va a ocurrir en los alvéolos. ¿Sí? Entonces, la porción respiratoria corresponde solo a los alvéolos. ¿Sí? Son solo los alvéolos. La porción conductora es todo menos los alvéolos. También lo podemos decir así, ¿no? Y la porción respiratoria son solo los alvéolos. Repito, porción conductora, como lo dice su nombre, tiene la función de conducir al aire desde el exterior hacia el sitio donde ocurrirá el intercambio de gases. La porción respiratoria tiene su función, o tiene como función, perdón, pues lo que platicábamos hace un momento desde el punto de vista más estricto, ¿sí? El intercambio de gases. ¿Sale? Bueno, aquí sí me gustaría que tomaran notas, porque, pues, como les digo, se me olvidó pasar en la presentación, entonces tomen su nota o tomen su captura o su foto, porque esto que estoy poniendo con letras rojas, ya saben que no se queda en la presentación. Sí, entonces, a esto sí tomen. Listo. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar con la revisión anatómica y fisiológica de cada una de estas cosas. Ah, pero antes. Nos preguntan aquí, ¿cuál es el órgano del aparato respiratorio en el que se albergan las estructuras encargadas del intercambio de gases? Ah, muy importante, se me estaba pasando por aquí indicarles que, pues, los órganos de la porción conductora que corresponden a bronquios, bronquiolos y alveolos están todos en el interior de un estroma, de un parénquima formado de tejido conjuntivo que son los pulmones. Entonces aquí pues es precisamente esa la respuesta. ¿Dónde están las estructuras encargadas del intercambio de gases? ¿Quiénes intercambian gases? Los alvéolos. ¿En dónde están contenidos los alvéolos? En el pulmón. ¿De acuerdo? Entonces pues sería aquí el inciso A. ¿Sale? Es una pregunta medio engañosa que llegaron a hacer por ahí en los exámenes de admisión, pero pues bueno, aquí sería pulmón. Sí. Indudablemente. ¿Sacó alveolar? Pues podría ser, pero aquí pues no nos ponen eso de saco alveolar. Sí es correcto, así como tú planteas, saco alveolar, pero la respuesta aquí pues adecuada entre los incisos que nos ponen es, ¿sale? Bueno, ok. Vamos entonces ahora sí a la porción conductora, que como lo dice su nombre, conduce al aire desde el exterior hacia el sitio donde va a ocurrir el intercambio de gases. Bien, pues entonces tenemos un esquema general, un panorama general de todos estos órganos y pues son los que vamos a estar viendo a continuación. Vamos a empezar pues por la cavidad nasal o por las cavidades nasales, porque recuerden que hay dos, son bilaterales, ¿sí? Una a cada lado de la línea. Bueno, aquí está el texto, chicos. Ya saben que aquí lo pueden consultar de manera textual, pero pues vámonos mejor acá a este diagrama, ¿no? Entonces, en este diagrama estamos viendo un corte sagital de la cabeza. En este corte sagital, pues nosotros podemos apreciar una de estas cavidades, ¿sí? Entonces, aquí está la cavidad nasal que comprende desde el orificio nasal hasta la parte posterior de la faringe, de la nasofaringe en este caso. Todo esto que está en el interior es la cavidad.
Entonces, la cavidad nasal comprende tres porciones, ¿sí? Vamos a ver que hay tres porciones en esta cavidad nasal. Tenemos una, vamos a ver, tenemos una porción que es respiratoria, ¿sí? Esta cavidad nasal tiene una porción respiratoria, ¿sí? O vestibular, ¿sí? Entonces, la porción vestibular de la cavidad nasal, pues como dice su nombre, es el vestíbulo de entrada de aire hacia el aparato respiratorio. Entonces, la porción vestibular va a representar eso, un vestíbulo, una entrada para que el aire pueda pasar. Entonces, aquí en la porción vestibular o en la parte respiratoria, vamos a ver que vemos una zona de transformación histológica, ¿sí? Una zona de transformación histológica. Aquí lo que podemos ver, perdón, es piel, pero vamos viendo cómo esta piel se convierte en mucosa. Ustedes saben cuál es la diferencia entre piel y mucosa a nivel histológico, ¿sí? Aquí hay queratina y aquí ya no, ¿sí? O bueno, va a disminuir su cantidad. Además, pues aquí en la porción vestibular vamos a ver que se encuentran las primeras barreras físicas con las que se van a encontrar los microorganismos, los extraños que pudieran entrar a la cavidad nasal. Entonces aquí hay una barrera física que corresponde a folículos pilosos, ¿sí? Entonces hay pequeñas vellosidades, pequeños pelos que evitan la entrada de cuerpos extraños a la cavidad nasal. Estas son las denominadas vibrisas, ¿sí? Entonces estos vellitos que vemos aquí, entonces, hacia el exterior se denominan vibrisas, ¿sí? Y la función de las vibrisas es, pues eso, funcionar como una barrera física, como una pared, como una red que cubre a este vestíbulo de entrada para evitar precisamente la entrada de cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños como partículas de polvo, partículas de polen o microorganismos que puedan resultar patógenos, ¿sí? Entonces, en la porción vestibular de la cavidad nasal encontramos a las vibrisas, ¿sí? Y recuerden, representan una zona de transformación histológica, ¿sí? ¿Las vibrisas son los vellos? Sí, las vibrisas, o vibrisas, pues es otro nombre que se le da a estos vellos nasales, ¿sí? Entonces, pues están ahí, chicos, por una razón, ¿sí? No los retiren, tienen su función y tienen que estar ahí. Porque recuerden, la vía respiratoria es una de las principales puertas de entrada para microorganismos, ¿sí? Entonces, siendo esta una puerta de entrada importante, pues hay que cubrirla de alguna forma y la única forma de cubrirla es pues con una barrera física, ¿sí? Una barrera física que son estas vellosidades, estas vibrisas que, como les digo, funcionan como una red que retienen cuerpos extraños, ¿sí? Evitan la entrada. Entonces, la porción vestibular de la cavidad nasal, aquí le puse, perdón, la porción vestibular de la cavidad nasal es pues precisamente la entrada a esta cavidad nasal, ¿sí? Entonces, ¿qué destacamos en la porción vestibular? Pues que hay una zona de transformación histológica donde vemos el cambio de piel a mucosa, ¿sí? Sabemos que es piel porque tiene todas las características de un epitelio estratificado, ¿sí? De un epitelio estratificado. Entonces, pues encontramos también anexos cutáneos, como los pilosos de donde se proyectan estos pelos denominados vibrisas. Y bueno, desde luego el orificio de entrada, ¿sí? Que se conoce como orificio nasal. Algunos autores le llaman a estos orificios nasales también narinas, ¿sí? Entonces, el orificio nasal, luego se lo pueden encontrar en la literatura como narina, ¿sí? Entonces, pues si lo llegan a encontrar con ese nombre, si lo llegan a encontrar con el nombre de narina, se refiere al orificio nasal. Sí, tiene un chicos porción vestibular de la cavidad nasal, que pues no es otra cosa más que la entrada. Ahora sí, lo que tenemos acá, esta porción, la más grande de la cavidad nasal, es, ahora sí, me había equivocado hace un momento, ahora sí, esta es la porción respiratoria. Entonces, todo esto es la porción respiratoria.
¿sí? Y aquí vamos a encontrar algunas estructuras importantes, ¿sí? En la porción respiratoria de la cavidad nasal, pues vamos a encontrar sobre todo, pues mucosa. Yo creo que aquí ya podemos ver una zona en la que el epitelio corresponde a un epitelio escamoso poliesterificado sin queratina, ¿sí? Una mucosa, pues. Entonces, recuerden la diferencia entre los términos mucosa y mucosidad, porque ahorita los vamos a estar mencionando mucho y no quiero que se me confundan. Repito, mucosa es un epitelio, ¿sí? Mucosa es piel sin queratina. Mucosidad es un líquido corporal, conjunto de proteínas que se llaman mucinas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver que este epitelio de la cavidad nasal corresponde a eso, un epitelio escamoso, ¿sí? Las células escamosas, células planas, que se disponen en varias capas, pero veremos en este epitelio infiltración de células caliciformes, ¿sí? ¿Recuerdan la función de las células caliciformes cuando vimos histología, cuando vimos el sistema digestivo? ¿Cuál era la función de las células caliciformes? ¿La recuerdan? A ver, platíquenme. Si no, pues lo recordamos aquí. Parece que no, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar que la porción respiratoria es una mucosa. Sí, esto es mucosa. Pero en esta mucosa habrá presencia de células caliciformes. ¿Sí? Y estas células caliciformes están encargadas de una función bien característica, bien específica, exactamente, muy bien, la secreción de mucinas. Entonces, estas células caliciformes lo que hacen es secretar mucinas, ¿sí? Yo creo que ustedes recuerdan que mucinas son un conjunto de proteínas que dependiendo de su composición pueden formar un líquido corporal de una gran densidad o casi líquido o no sé, depende. Entonces, estas mucinas en la cavidad nasal no son otra cosa más que moco, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como moco. Entonces, las mucinas, ya saben, chicos, son un conjunto de mucopolisacáridos, de glucoproteínas, que van a formar ahora una barrera química para retener a un cuerpo extraño que pudiera no haber sido capturado por estas vibrisas, ¿sí? O sea, recuerden, las vibrisas son una barrera física, ¿sí? Como una red que va a atrapar algún cuerpo extraño que ingrese por la cavidad nasal, pero la piel, pues, sin queratina de la cavidad nasal, está recubierta por un conjunto de mucinas, ¿sí? De moco, que sirve como una barrera química capaz de retener cuerpos extraños que pudieran entrar por la cavidad nasal. Ahora, ¿cómo se va a retener un cuerpo extraño que pase por la cavidad nasal retenido en contenido en el aire? Bueno, en el interior de la cavidad nasal ustedes pueden ver por aquí ciertos pliegues epiteliales. Si ven por aquí estas pequeñas estructuras, ¿sí? Esta parte de aquí que voy a resaltar, esto, ¿sí? Y por acá, este, ¿verdad? Estos son los denominados cornetes nasales. Los cornetes nasales, chicos, son pliegues epiteliales formados por dos huesos que se proyectan hacia el lateral, ¿sí? De la cavidad nasal. Entonces, al formar estos pliegues, el aire va a entrar, ¿sí? El aire va a entrar hacia la cavidad nasal, chocando precisamente con estos corrientes nasales. Y los corrientes nasales lo que van a hacer es causar turbulencia, ¿sí? O sea, que el aire no entre de manera laminar, sino que entre de manera turbulenta. Entonces, esa turbulencia que ocurre en la cavidad nasal va a permitir que el aire que entra a la cavidad choque con todas las paredes de la cavidad, ¿sí? Choque con todas las paredes para que los cuerpos extraños que ingresan aquí, bueno, pues sean retenidos en la mayor proporción posible, porque recuerden que toda esta mucosa está cubierta de moco, ¿sí? De mucinas, que tienen la función de retener cuerpos extraños. ¿Sí me explico, chicos? ¿Sí quedó claro esto? La función de los cornetes nasales es causar turbulencia. ¿Para qué?
para que el aire, perdón, choque todas las paredes y de esa manera se retengan esos cuerpos extraños. ¿Sí? ¿Quién retiene esos cuerpos extraños? Las mucinas. ¿Sale? Bueno, pues ahí lo tenemos, chicos. Esta es entonces la porción respiratoria. Además de las células caliciformes, que son encargadas de producir moco, tenemos por ahí ciertas cavidades que están especializadas en la producción de moco. Entonces, esos son los denominados senos paranasales. Hay muchos senos paranasales, ¿sí? A lo largo de la cavidad nasal. Hay muchos, pero en este corte sagital, pues podemos destacar principalmente dos, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el seno frontal, ¿sí? Se le denomina frontal, pues porque está en relación con el hueso frontal del cráneo. Y este que tenemos aquí, que es el seno esfenoideo, ¿sí? Entonces, igual se le llama esfenoideo porque está en relación con este hueso esfenoides, ¿sí? Aquí podemos ver precisamente su relación anatómica con el puente, ¿sí? Tronco encefálico. Aquí la depresión del esfenoides, donde se encuentra la glándula hipófisis, y acá el lóbulo, ¿sale? Entonces, pues ahí está. Eh, los senos paranasales están encargados de la producción de la mayor cantidad de moco en la cavidad nasal. ¿Sí? Recuerden que el moco lo sintetizan las células caliciformes y esas células caliciformes infiltran en cierta medida a esta mucosa, pero la principal, o los principales productores de moco son los senos paranasales, ¿sí? Son los que producen la mayor proporción de las mucinas que recubren a la mucosa nasal, ¿sí? Entonces estos senos nasales, paranasales, los senos superiores, los senos laterales, tienen la función de producir. Entonces, pueden ver, bueno, aquí no se alcanza a ver, alcanzamos a ver una pequeña depresión, pero aquí en este seno esfenoideo, miren que sí, podemos observar el orificio del conducto, ¿verdad? Por donde el moco, donde las mucinas salen a la cavidad nasal. Luego estos orificios suelen obstruirse, ¿sí? Estos orificios suelen obstruirse y se inflaman el interior del seno paranasal y eso es lo que se conoce como una sinusitis, ¿sí? Es un dolor bien característico, sobre todo en la posición donde se encuentra el seno obstruido, ¿sí? Entonces, pasa a veces que estos conductos se obstruyen, ya sea por microorganismo, por inflamación, por sobreproducción de moco o por una composición inadecuada del moco, pero se puede obstruir este conducto, ¿sí? Se puede obstruir y se puede inflamar, ¿sí? Hay personas que cursan por la inflamación aguda y hay personas que cursan por la inflamación crónica, entonces ahí es donde hay que consultar con el otorrinolaringólogo. Pero bueno, a ver, tengo algunas preguntas acá en el chat. Me preguntan por acá, ¿las vibrisas están recubiertas por alguna sustancia? Sí, están recubiertas por una sustancia, siendo folículos, bueno, siendo proyectadas de los folículos pilosos, siendo pelos, pues, van a estar cubiertos de ceras, ¿sí? De lípidos. Entonces, esos lípidos lo recubren para precisamente retener a un cuerpo extraño. Pero sí, están cubiertos de céridos. La bolita que se ve ahí es la hipófisis. Sí, esta que está aquí es la glándula hipófisis. ¿Qué más me preguntan por acá? Como el de la boca. Ajá, el epitelio de la boca es igual al epitelio de la cavidad nasal, es una mucosa. ¿Por qué el moco es una barrera química? Porque recuerda que tiene la función de retener cuerpos extraños. Detiene la entrada de un microorganismo, una sustancia pues que no pertenece, en la cavidad nasal. ¿Por qué es química? Bueno, pues porque es un conjunto de glucoproteínas, ¿sí? Porque es una sustancia química, de ahí esa. Por eso cuando uno respira el aire frío se siente como más ahí en esa parte por las cavidades, exactamente, ¿sí? Sientes así como una molestia, precisamente donde se encuentran los senos paranasales. Y sobre todo, pues, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces, cuando tenemos moco en la nariz y nos sonamos, es la forma en la que los microorganismos salen. Exactamente. Empujamos el aire, ¿verdad? Propulsamos el aire
y con ese aire a las mucinas que recubren en la cavidad nasal para precisamente eliminar esos cuerpos extraños. A ver, cuando nos enfermamos de gripa, por qué nos congestionamos al punto de que se tapa un poro y producimos mucho moco? Bueno, no es que se produzca una mayor cantidad, lo que pasa es que muchos de los patógenos que causan la gripa, que causan el resfriado común, tienen una enzima que se llama, lo voy a anotar aquí, una enzima que se llama neuraminidasa, ¿sí? Y esa neuraminidasa lo que hace es disolver moco. Esta disuelve cosas las mucinas. Eh, para precisamente eliminar esa barrera química y que pueda proliferar el microorganismo. Entonces, la cantidad de moco que tenemos en la cavidad nasal es exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Pero lo que pasa es que se está disolviendo, se está haciendo más líquido. Entonces, por eso se siente congestionado y por eso ¿sí? Entonces, pues, pasa que se congestiona una cavidad nasal u otra por la cantidad de moco que se ha disuelto, ¿sí? Entonces, es por la enzima que producen estos microorganismos. Y cuando se nos tapa nada, pues precisamente es por eso, ¿no? Porque se disuelve el moco, ¿sí? Porque, a ver, recuerdo que en tiempos de COVID era prioridad los que tenían sinusitis a la hora de aplicar la vacuna. Pues sí, porque se veía muy afectado precisamente. Se veía muy afectado el seno paranasal. Este, esta enfermedad de las vías respiratorias. No, vamos a ver. Entonces, ¿es malo retirar el moco? No, no es malo, porque siempre se está produciendo. O sea, a veces es necesario, ¿sí? Es necesario retirarlo, o sea, expulsar aire y con ese aire retirar una buena cantidad de moco para que se vuelva a recubrir la mucosa. Recuerda que ese moco pues va a tener cuerpos extraños. Entonces, no, no es malo. Eso, nada más pues no lo hagas a cada rato, ¿verdad? Si eso ya es todo en la imagen, entonces, ¿cuáles son las 3%? Ah, todavía no terminamos. Esto todavía no es todo, nos falta, ¿sí? Todavía nos falta. ¿El color del moco influye? Sí, sí tiene que ver. El moco, las mucinas, pues, las mucinas van a ser generalmente de color blanco, ¿no? Líquido blanco. Pero para hacerse más densos y sobre todo más, ¿cómo decirlo?, más adhesivos, van a llenarse de otro tipo de sustancias, de otro tipo de mucopolisacáridos, que les van a dar una coloración verdosa. Entonces el moco tiene que ser blanco, ¿sí? Pero cuando se almacena en la cavidad nasal y ya tiene mucho tiempo, se oxida, ¿sí? Entonces se ve como marrón verdoso. Si hay alguna infección, pues va a ser muy, muy blanco y pues es las únicas variaciones de pues, no que influyen en algo, no que tenga que ver, pero sí hay por ahí diferentes, ¿no? ¿Por qué nos duele o sentimos pesada la nariz cuando tenemos gripa? Pues precisamente por la inflamación de los senos paranasales, ¿sí? Ya saben que hay una porción muy característica de la cara, este, cuando ocurre la inflamación de los senos paranasales. Entonces, esa porción pues corresponde precisamente a donde está la nariz, ¿sí? Sobre la línea media, sobre todo. ¿Por dónde pasan las venas encargadas de las hemorragias nasales? Ahorita vamos a platicar de eso, ¿sí? Ahorita vamos a eso, para explicar también por qué son tan comunes los sangrados nasales. Bueno, entonces, pues, la porción respiratoria tiene la función de conducir al aire hacia la parte posterior, que es la faringe, ¿sí? Pero aquí podemos destacar una gran cantidad de estructuras, entre ellas los cornetes nasales y los senos paranasales, que tienen la función de secretar mucinas para recubrir de moco a toda la mucosa nasal, ¿sí? Entonces, ojo otra vez, no confundan los términos mucosa, la piel, que es el epitelio, con mucosidad, que son las mucinas. No las confundan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la porción respiratoria. Ahora, esta última porción que tenemos aquí, tal vez la recuerden.
de cuando vimos el sistema respiratorio, ¿no? Aquí en la parte más superior de la cavidad nasal nosotros encontramos a la porción olfatoria. ¿Sí? Esta porción olfatoria, pues como lo dice su nombre, está encargada de la recepción de los estímulos del sentido especializado del olfato. ¿Por qué? Porque recuerden que hasta acá llega el nervio olfatorio, ¿sí? De hecho, aquí está su punto, perdón, aquí está su nacimiento real. ¿Sí? Ya ven que tienen origen aparente y origen real. En la porción olfatoria de la cavidad nasal está el origen real de los nervios olfatorios. Entonces recordarán, chicos, vamos a pasarnos a otra imagen. Aquí miren. Aquí estamos viendo los huesos del cráneo, ¿no? Entonces recordarán que el hueso etmoides tiene por ahí alrededor de unos 24 forámenes craneales, ¿sí? 24 orificios, pues, por los que van a estar pasando las fibras nerviosas del primer par craneal, del nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, por eso se llama porción olfatoria. Por aquí van a entrar sustancias que precisamente tienen algún olor y pues van a estar siendo recibidas por las fibras nerviosas que se encuentran aquí en la porción olfatoria. Entonces ya saben que por acá encontramos, ya saben, una mucosa, ¿no? Pero por aquí encontramos fibras aferentes. Vamos a verlo en un diagrama. Voy a borrar esto, ahorita lo pongo de nuevo. Vamos a verlo por acá. Entonces, pues aquí está precisamente, ¿no? La porción. Obviamente las fibras no tienen este tamaño, ¿verdad? Son para resaltarles que se van a identificar, pero bueno, salen aquí a nivel del hueso etmoides. ¿Sí? Ustedes ya pueden identificar aquí este hueso. ¿No? Entonces, recuerden que el hueso etmoides tiene por ahí algunos forámenes que corresponden a la lámina cribosa. ¿Sí? Entonces, a través de esa lámina cribosa se van a proyectar fibras aferentes, o sea, fibras que reciben un estímulo para transportarlo por el bulbo olfatorio a través del tracto olfatorio hacia su correspondiente área de asociación, ¿sí? Entonces, pues, aquí tenemos una mucosa olfatoria, o sea, un conjunto de células epiteliales que le dan sostén a las neuronas bipolares que están encargadas de recibir a las moléculas olorosas que nuestro sistema nervioso detectará con olor, ¿sí? Entonces, pues ahí tenemos, chicos, la siguiente porción de la cavidad nasal, que es la porción olfatoria. ¿Por qué olfatoria? Pues porque está a cargo de la recepción del estímulo del sentido especializado del olfato. Ya lo platicamos en los seminarios, cuando nos toque platicar del sistema nervioso aquí, pues lo vamos a ver. Pero bueno, la función de olfacción está a cargo de neuronas bipolares. ¿Sale? Y ahí están las tres porciones de la cavidad nasal: porción vestibular, porción respiratoria y porción olfatoria. ¿Sí? ¿Cuál es la lámina cribosa? La lámina cribosa es esto, ¿sí? Esta lámina transversal que tiene el hueso etmoides, ¿sí? Y que contiene, pues, precisamente a estos forámenes, ¿sí? Se le llama cribosa haciendo referencia a una criba, a un filtro, pues. ¿Sí? La lámina cribosa ¿sí? Es este conjunto de orificios, de forámenes craneales por donde atraviesan las fibras olfatorias, ¿sí? Eso es la lámina cribosa. Bueno, a ver, entonces la pérdida del olfato se produce por una inflamación de los... No, 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 no por una... No, los senos paranasales no tienen nada que ver con la olfacción. La pérdida del olfato se debe sobre todo, no tanto un daño a las neuronas, sino un daño al epitelio olfatorio, ¿sí? Un daño a este epitelio, a esta mucosa olfatoria, porque como se pueden dar cuenta, ¿sí? Como se pueden dar cuenta aquí, son pues básicamente el sostén de las neuronas. Entonces, si no hay un epitelio olfatorio, si no hay un sostén para estas neuronas, pues no vamos a poder sostener estas neuronas, no van a tener un sustento adecuado y más bien se van a retraer. Entonces, eso es lo que pasó con los pacientes de COVID que llegaron a perder el olfato. El virus que causa la infección infectó precisamente a estas células epiteliales, ¿sí? Al infectar a estas células epiteliales las destruyó y las neuronas se quedaron sin sostén. Entonces estas neuronas se perdieron, ¿sí?
y ya no hubo olfacción. ¿Hasta cuándo se recuperó el olfato? Bueno, pues hasta que se recuperó el epitelio. Hay personas en las que esta recuperación tardó semanas, hay otras personas que en las que duró meses y hay personas que todavía no lo recuperan. Entonces ya eso dependerá de la fisionomía de cada persona, ¿no? Entonces, pues, la pérdida del olfato no tiene tanto que ver con la inflamación ni nada de eso, más bien con la lesión de la mucosa olfativa, ¿sí? ¿Qué era lo del círculo rojo? Esto de acá es el orificio del seno esfenoideo, ¿sí? Por donde sale, pues, la mucina que va a recubrir la cavidad nasal. ¿Sí? Porque cuando se nos tapa la nariz y comemos, no distinguimos el sabor de la comida. Mm, es que están muy relacionados, ¿sí? Estos, estos órganos, pero no es algo que pasa todo el tiempo. Es muy pocas las personas que experimentan esa, ese dinamismo de esos dos sentidos, ¿sí? No a todos nos pasa, pero es porque están muy relacionadas las áreas de asociación del olor y del sabor. Ya ven que platicamos de las áreas de asociación en el sistema nervioso, pero es por eso, están muy, muy relacionadas estas dos, muy estrechamente unidas. Bueno, pues ahí está, chicos, todo lo que tiene que ver con la cavidad nasal. ¿Vamos bien? ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, muy bien, muy bien, bien. Vamos entonces para, para la siguiente porción. Ah, y me preguntaban hace ratito, sí es cierto, se me olvidaba. Me preguntaban hace ratito qué onda con la vascularización de la cavidad nasal. Bueno, las hemorragias nasales, los sangrados nasales son bien comunes porque resulta que los vasos sanguíneos que irrigan a esta mucosa nasal, o bueno, a la submucosa nasal, son de gran calibre, ¿sí? Muy grandotes. ¿Por qué? Porque miren que vienen directamente de la arteria carótida común, ¿sí? Entonces la carótida común va a entregar varias ramas a toda la cabeza, pero fíjense que la que entrega vascularización a la nariz, a la cavidad nasal, pues, es bastante grande, ¿sí? Entonces tiene un gran calibre, por eso son tan grandes. Y por si fuera poco eso, son vasos muy superficiales, que aunque son arterias que tienen que ser profundas, pues como aquí hay huesos que no le permiten una profundidad mayor, pues van a estar muy superficiales, ¿sí? Entonces, por eso un pequeño impacto, una pequeña lesión, este, una presión sanguínea aumentada, una presión arterial aumentada, puede causar un sangrado nasal muy fácilmente. ¿Por qué? Porque son vasos de gran calibre, vasos grandotes, ¿sí? Y además muy superficiales. Entonces, pues la irrigación que recibe, perdón, la cavidad nasal es de gran calibre y muy superficial. Por eso son muy comunes estos sangrados nasales, ¿sí? Y la inervación de la nariz, bueno, ya hablamos del nervio olfatorio. Acuérdense que el nervio olfatorio está encargado solamente del sentido de la olfacción, ¿sí? Del sentido del olfato. Ahora, para la sensibilidad general de la nariz, la cavidad nasal, pues está el nervio trigémino, ¿sí? Tenemos al nervio trigémino y en su segunda porción, vean que es el que va a inervar precisamente a la piel de la nariz y a la mucosa nasal. Entonces, la sensibilidad general de la cavidad nasal está a cargo del nervio trigémino. ¿Sale? A ver, ¿qué más? A ver, he tenido una nariz muy sensible desde niño. Llegaba a haber ocasiones en las que el simple calor me generaba un sangrado. Sí, es como les decía, son vasos tan grandes y tan superficiales que un estímulo así muy leve puede causar un sangrado, ¿sí? Ahora también hay que evaluar la hemostasia, ¿sí? Porque hay ocasiones en las que más bien un trastorno de la hemostasia, ya sea primaria o secundaria, puede también causar sangrados, sobre todo en los hombres. Entonces, si vienen esos problemas, hay que evaluar tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria, ¿sí? A ver, ¿por qué a mí casi no me sangra la nariz?
Bueno, eso, digo, depende de la fisiología y la anatomía de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen arterias que sí son superficiales y otras que no son tan superficiales, ¿sí? A ver, por eso a veces las personas que tienen hipertensión sangran mucho exactamente, porque la presión arterial aumentada, pues sí, va a lesionar también a los vasos sanguíneos. ¿El sangrado sí para si aprietas el puente de la nariz? No, no, claro que no. Para, para manejar un sangrado nasal, lo que tienen que hacer, ya ven que muchas personas dicen, voltea hacia arriba, tápate la nariz y voltea hacia arriba. No, lo que tienen que hacer no es voltear hacia arriba, lo que tienen que hacer es más bien bajar, es bajar la cabeza, ¿sí? Porque si voltean hacia arriba, ¿qué es lo que van a hacer? Abrir la vía digestiva, ¿sí? Si volteamos hacia arriba, lo que vamos a hacer es abrir la vía digestiva y la sangre que está saliendo de la nariz, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir hacia el esófago y hacia el estómago, y eso no le va a gustar al estómago. Entonces, no, no tienen que elevar la cabeza, ¿sí? Lo que tienen que hacer es más bien eh, llevarla hacia adelante y hacia abajo, ¿sí? Llevarla hacia adelante y hacia abajo. Y obviamente, pues bloquear los orificios nasales, ¿sí? Entonces, pueden poner alguna gasa absorbente en el interior para que precisamente absorba la sangre y no salga de su cuerpo y tampoco se vaya pues hacia ahí. Pues manténganla, ¿sí? Mantengan esa sangre dentro. Ya cuando se absorba en la gasa, bueno, pues la cambian. Pero no, no hay que ni tragarla, ni elevar la cabeza, ni nada de eso. O sea, hay que mantenerla dentro. A ver, ¿qué más? No, lo del puente de la nariz, pues ya dijimos eso. ¿Por qué no sangra la nariz de la nada? Bueno, pues como les digo, hay muchos estímulos, ¿no? Sobre todo la presión arterial, la temperatura y trastornos de la hemostasia. Lo primero que hay que hacer es medir la tensión arterial. Si ese no es el caso, bueno, también cambios bruscos de temperatura. Y si tampoco es el caso, hay que evaluar la hemostasia, ¿sí? Hay que hacerse estudios de sangre. Una vez estornudé muy fuerte y tuve una hemorragia. Es lo que les digo, hay veces, hay personas en las que un simple estímulo, una simple presión puede causar una hemorragia. Y otra vez, ahí hay que evaluar qué onda con la hemostasia. Bueno, por ese nervio, cuando nos enfermamos de la garganta, nos da comezón del oído y la garganta, exactamente. Fíjate que este nervio trigémino está muy relacionado, pues en realidad con toda la cabeza, ¿sí? Va a la mayor parte de la cabeza, está muy relacionado. A ver, cuando te dicen que te pongas agua con sal, no sé cómo le harían para ponerse agua con sal, con una gasa, pero sí, sí sería una buena acción terapéutica. A ver, el nervio trigémino, ¿es una porción sensitiva como de olores? No, no, acuérdate que para olores está el primer par craneal, ¿sí? Para la recepción del sentido del olfato está el primer par craneal. El trigémino solamente es para sensibilidad general, ¿sí? Este es simplemente aferente. Y bueno, por ahí también tiene una porción motora, pero no, no tiene nada que ver con el olor. Bueno, me están preguntando mucho sobre las hemorragias nasales. Recuerden que basta un pequeño estímulo, bastan estímulos como el calor, la presión, o una lesión. Si es muy común un sangrado nasal, ya les dije, es muy necesario evaluar la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria porque también ahí podría haber algún problema, ¿no? Como trombocitopenia, como púrpura o hasta hemofilia. Hay que evaluarlo. Bueno, ¿qué hora es, chicos? Bueno, pues vamos a dejarle ya hasta aquí, ¿no? Como de costumbre se nos fue el tiempo volando. Entonces ya mañana seguimos con la siguiente porción de la parte que es la faringe. Y bueno, pues explicar más allá de eso. ¿Sale?